Hola amigos, bienvenidos a Viaje a las Estrellas. Hoy tenemos otro capítulo de esos misteriosos y apasionantes. Edison, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Iván. Muy bien, muy contento de estar aquí con nuestros televidentes. Bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar del reino del Real Dorado. ¿Sabías que en la selva amazónica existe un dorado Sí. oculto donde se escondieron los incas? Ese dorado oculto se pensaba que era Colombia, el dorado de Colombia, pero realmente el dorado fue el Paititi, el reino de los incas, donde se escondieron los últimos incas. Yo te voy a dar unos datos interesantes sobre eso. Pues todo el mundo pensaba que era la laguna de Guatavita, ¿cierto? Por el tema de estos indios que se bañaban en oro y se tiraban. Después hay un conquistador español que se llamaba Lope de Aguirre, que fue a buscar el tesoro del dorado en el Amazonas, ¿cierto? Pero particularmente cuando Vasco Núñez de Balboa descubre el Mar del Sur, cuando él llega al Mar del Sur, hay uno de los indios cativos que le dice, mire, usted lo que están buscando es oro, entonces van a buscar otro mar que hay otro lado, y yéndose por ese mar hacia el sur se van a encontrar el país de Virú. Cuando llegan al país de Virú es donde aparece el Paititi. Ahora, el invitado hoy no solo nos va a hablar del reino del dorado del Paititi, sino también de Machu Picchu. Nos va a hablar del reino de la montaña de los dioses Huaytapallán en el Perú. Y también nos va a hablar del misterio de las líneas de Nazca. Exactamente. Entonces, pues bienvenidos, creo que tenemos un tema muy apasionante hoy, ya regresamos. Entonces ya saben que estamos hablando del Paititi, del país de Virú, o sea, Perú. Es un tema supremamente apasionante. Y obviamente estamos hablando de la leyenda del Tesoro del Dorado. ¿Quién es nuestro invitado de hoy, Edison? Bueno, Francisco Sosa Mandujano es un explorador. Lleva 42 años explorando la selva amazónica. También Machu Picchu, las tres montañas que son Machu Picchu y Huayna Picchu, pero también hay una tercera montaña. Él nos va a explicar hoy de qué se trata. Tiene 5 libros publicados sobre el Paititi, sobre esas exploraciones. Tiene también 5 proyectos de libro y ha ido 5 veces al Amazonas peruano, al Paititi. Así que los dejamos con nuestro invitado. Muchas gracias por la invitación. A todos los amigos, les saluda Francisco Sosa desde la ciudad de Huancayo, en Perú. Asimismo, un saludo cordial al programa Viaje a las Estrellas del canal Cosmovisión de Colombia, en su director, el señor Iván Obando y el señor Edison Flores. Bueno, el tema es realmente apasionante, pero según tú, Edison, ¿qué es el Paititi? Bueno, el Paititi es el último refugio de los incas, donde se escondieron después de que los españoles llegaran al Perú, a Cusco. El Paititi pues queda ubicado en toda la selva amazónica, en lo que llaman la selva Madre de Dios, el Manú. ¿Por qué llama Madre de Dios? Resulta que allá hay una mitología de la Dama de Luz, de la Madre Tierra, que se le ha parecido a muchos indígenas de la zona, a los antiguos incas. Hay una montaña que se llama la meseta de Pantiacoya, donde seguramente hay un reino intraterreno. Han visto entrar y salir seres con túnicas blancas de ese lugar. Entonces este es el reino del Paititi. ¿Cómo se llega allí? Es muy difícil. Es que eso iba a preguntarte, porque tú me hablas del Amazonas, pero por el otro lado también hablamos de Machu Picchu y de todo esto. Entonces el Paititi no es específicamente un sitio, sino que es una zona muy grande. Yo creo que Francisco Sosa, nuestro invitado de hoy, nos puede aclarar este tema y muchos más sobre el Paititi. Paititi, Paititi o Gran Paititi. Un tema fascinante y apasionante para mí, y muchas gracias por permitirme explicar un poco. Paititi físicamente es un lugar. Se encuentra en la Amazonía peruana, en la región fronteriza que actualmente ocupan las regiones de Cusco y Madre de Dios. Paititi es un legendario reino incaico o pre-incaico. La leyenda se originó en la interpretación
de algunos escritos del siglo XVI, siendo los autores Cristóbal Vaca de Castro, Pedro Sarmiento de Gamboa y Juan Álvarez Maldonado. Estos escritores se referían a un reino situado en la selva baja amazónica. La leyenda del Paititi continúa en 1635, cuando en las crónicas fue citado el Inca Huayna Cápac y su retorno desde el Cusco al Paititi, donde reinaba su padre. En Perú también se ha desarrollado otra leyenda sobre la historia de Incarri, que después de haber fundado Queros y Cusco, se retiró a la selva del Panteacoya a vivir el resto de sus días en la ciudad de Paititi. Esta leyenda se divulgó por el arqueólogo Óscar Núñez del Prado en 1955, después de un contacto que tuvo con la comunidad nativa quechua hablante en el pueblo de Queros, en la cordillera de los Andes. En los viajes al Paititi nos hemos dado cuenta que todos, absolutamente todos, estamos siendo evaluados. Y todo el tiempo por los seres extraterrestres. Y las señales que se han ido dando para quienes han sabido verlas estaban dirigidas a hacernos entender de que cada vez estábamos más cerca de alcanzar el Paititi interior, donde se puede vibrar en sintonía con el universo y con el tiempo real. Realmente, Paititi es un retiro interior. Bueno, definitivamente, cuando uno hace un análisis de lo que fue el descubrimiento de Virú, entre otras cosas, como un dato histórico importante, quien descubre el Mar del Sur fue Vasco Núñez de Balboa, pero quien conquista a Virú o al Perú fue Francisco Pizarro, porque dice Francisco Pizarro, cuando regresan a Santa María de la Antigua del Darién, que Balboa no había guardado el quinto de España y se amangualó con Pedro Arias, que era el gobernador, y por esa razón metieron preso a Balboa, ¿no es cierto? Y antes de que llegara la sentencia de España, le cortaron la cabeza a Balboa. De forma que quien tenía el derecho de conquistar Perú no era Pizarro, sino Balboa. En ese caso, Pizarro baja, y todo esto lo digo porque finalmente esto le cambia la vida de España, porque había oro, pero el oro que se encontró allá ya fue en cantidades industriales y convirtió realmente a España en la primera potencia del mundo. Pero más específicamente, entonces, Edison, es obvio, ese oro lo encontraron en lo que era la zona del Paititi, llámese el Amazonas, con este conquistador que era Lope de Aguirre, y finalmente, pues con los otros conquistadores. Pero específicamente, ¿quién documenta el concepto del Paititi? Bueno, y dice exactamente dónde queda y cómo queda. Iván, mira, hubo más de 1.538 expediciones al Paititi, entre ingleses, franceses, peruanos. Hubo muchos muertos en esas expediciones porque es muy difícil de llegar allí. También quienes documentan el tema es un médico jubilado, arequipeño en Perú, llamado Carlos Neuwaster. Y también documentó un padre jesuita dominico. Eso es muy impresionante. Los porque jesuitas están siempre en todas partes. Los jesuitas en la Cueva de los Tallos, en fin, documenta todo este tema. Incluso realizan unos mapas para llegar al Paititi. Es muy difícil llegar. Para llegar allí hay que pasar un río, hay que caminar, por ahí unos 5 días de expedición. Y la llegada, se llega a unos sitios muy misteriosos y también se han encontrado muchas piezas arqueológicas llegando allí. Yo tengo 2 observaciones sobre eso. La primera, si no se han visto, y ustedes los que están muy jóvenes tal vez no se la hayan visto, la película La Misión, una hermosura. Y ahí vemos los jesuitas cómo llegaban a esas zonas de la selva, particularmente a la selva guaraní, en donde hoy en día pues está todo este tema de la región de Ocho Ríos, de Entre Ríos en Argentina, frontera Brasil, Argentina, Paraguay.
Y luego, pues yo creería que quien nos puede dar también una información adicional es nuestro invitado de cosas sorprendentes que haya encontrado allá. Y los misterios. Y los misterios. Cuéntanos un poquito de qué te has encontrado allá. Fueron 5 viajes en los que me tocó participar. Cada viaje ha sido distinto, pero al mismo tiempo han sido totalmente complementarios. Al final, me parece que todos los viajes hubiesen sido un solo gran viaje. Primero fue en noviembre de 1989, el segundo en agosto del año 2005, el tercero en agosto del año 2007, el cuarto en el año 2010 y el quinto y último en el año 2018. Según mi parecer, las cosas más importantes encontradas en estos viajes fueron conocimientos y claridad de vida. Por ejemplo, encontramos que la verdadera y legendaria ciudad perdida de los incas en la zona amazónica es el Paititi, no es Machu Picchu. Hemos sabido también que Paititi es uno de los lugares del planeta donde se encuentran aquellos cristales verdes que actúan como carceleros de aquellos seres deportados y que se han polarizado contra la humanidad. Al Paititi iríamos pues grupos de contacto una y otra vez, hasta que sus puertas, protegidas por la gran Hermandad Blanca de los Retiros Interiores, sean abiertos definitivamente para beneficio de toda la humanidad al compartirse el conocimiento allí guardado. Podemos decirles de que ese conocimiento poco a poco vamos difundiendo en donde nos presentamos, porque es para compartir, es para vivir, es para vivenciar entre todos. A mí me gustan mucho las analogías. Y en las analogías, por ejemplo, cuando uno estudia la Biblia, ¿no es cierto? El Arca de la Alianza, ¿te acuerdas? Que la llevaban durante el Éxodo y mucho tiempo. Finalmente el Arca de la Alianza se supone que la guardaron en el Templo de Jerusalén. Y bueno, se perdió. Pero finalmente también hablaban de que Jerusalén se destruiría en 3 días, cosa que efectivamente pasó con Tito, que fue un emperador romano 60 años después de Cristo. Obvio, se cayó el templo y hoy en día los judíos tienen el Muro de las Lamentaciones. Pero ese no es el único muro importante que hay en el mundo. Hay un muro en Perú que se llama el Muro de Pucharo. Y es un muro donde hay unos petroglifos. Cuéntanos un poquito de visión de ese muro. Iván, es muy interesante ese muro porque ese muro mide 35 metros. De alto, aproximadamente 10 metros de alto. 350 metros. Sí, es un muro que tiene una serie de símbolos. Por ejemplo, símbolos del corazón. Es decir, ya tiene petroglifos. Claro, petroglifos. Una simbología muy especial. Corazón del corazón es cómo se conecta el ser humano con la naturaleza desde su corazón. Cómo se conecta el ser humano con la madre tierra, con la dama de luz, con la madre divina, que los indígenas de esa zona la llaman así, la dama de luz, que ya la han visto, en fin, en esa zona. Pero hay muchos símbolos y Francisco Sosa nos va a hablar de ese gran muro. Exacto. Adelante. Hay 7 principios universales o 7 leyes universales. Uno de ellos es el principio de polaridad. Por este principio de polaridad estamos sometidos a asechanzas de fuerzas igualmente superiores, polarizadas hacia lo negativo y destructivo. Estas fuerzas tratan de desviarnos del camino de la evolución y de la conciencia. Esta fuerza o poder oscuro que gobierna la tierra sabe bien que el hombre tiene la llave de una conexión superior. Aunque nosotros, el hombre, no recuerde que lo posee,
ni de qué llave se trata. Por eso, esta fuerza oscura hace lo imposible por mantener la ignorancia y la inconsciencia. Pero hay quienes en la actualidad se están acercando al despertar consciente. Por eso se va acentuando el caos instituido en el mundo. La llave, como lo explican o lo han explicado los seres extraterrestres, es un conocimiento y una singularidad que está expresada en símbolos. Y en el muro de Puyaro encontramos varios símbolos. Los puedo citar algunos. Hay un jaguar dibujado en la piedra de Puyaro, la mano, un ser cósmico, que yo le llamo el creador, la luna, el espiral, la balanza, hay también el símbolo del infinito, el rombo, hay una nave extraterrestre dibujados en los petroglifos de Puyaro, el rostro corazón con cruz sobre la cabeza. También hay un medallón que lleva en el centro el número 33. Está dibujado el número 5 en tamaño grande. Después está la serpiente que se puede ver, pero es lo que marca la ruta hacia el Paititi. O sea, esa serpiente que vemos serían los ríos. Después está el rostro del Inca, el famoso rostro del Inca. Por último, hay un símbolo que, como si fuera una serpiente con 5 curvas, ¿no? Yo le llamo la serpiente o el verdadero camino al retiro interior. Los que hemos leído un poquito sobre la mitología sumeria, nos damos cuenta de que antes de que existiera cualquier civilización, se creía particularmente que los egipcios fueron la primera civilización, pero resulta que los sumerios fueron antes que los egipcios. Y lo más simpático de todo es que los sumerios aparecen con el vino, con la cerveza, con la rueda, con la medición del tiempo. Son los sumerios quienes dicen que el mundo, que una hora dura 60 minutos, que un minuto dura 60 segundos. Conocen los ciclos de la luna. Entonces es maravilloso. Y resulta que dentro de la mitología sumeria había un personaje que se llamaba Enki. Enki era un personaje que supuestamente era el papá, oiga este tema, a ustedes que les gustan un poquito los misterios, era el papá de Noé, ¿no es cierto? Entonces se supone que en la mitología sumeria, porque en la mitología sumeria se habla del arca de Noé, se supone que Enki fue el que le dijo a Noé cómo debía de construir su arca para que no se hundiera. Ojo con este tema. Para los sumerios, que supuestamente venían de un planeta que se llamaba Nibiru, que es un planeta que está no dándole la vuelta al Sol, sino que funciona como un cometa. Para los sumerios, un año de ellos duraba 3.600 años. Es decir, un año de los nuestros, un sumerio cumplía un año cuando pasaban 3.600 años. ¿Por qué te digo esto? Porque si nosotros nos devolvemos 3.600 años, nos vamos a encontrar con Moisés. O sea que a Enki le tocó Moisés. A Enki le tocó. Entonces, todo esto va a un cuento porque. ¿Y por qué lo estoy contando? Porque resulta que en este mundo del Perú, ¿no es cierto? También la mitología sumeria dice que después de la glaciación, ¿no es cierto?, los Anunnakis fueron a buscar y fue cuando descubrieron todas las partes de Perú y de México. Y dicen que Enki, que supuestamente debería estar muerto, pero que no está muerto porque los años de ellos son distintos, Enki vive en la selva amazónica, en esta zona del Perú. Entonces, me llama mucho la atención porque tú me hablas de que en esta zona aparecen personajes, desaparecen personajes, hay creo que es una mujer de luz que aparece y desaparece.
Entonces hago esa conexión pues porque me parece bacano entender la mitología de ambos de ambos sitios, los sumerios y los incas, y cómo juntarla. En el Paititi hay una meseta que se llama la meseta del Pantiacoya. Los indígenas del lugar, los machigüengas, han visto que entran y salen seres, lo que llaman los pacuris, ¿sí? Entran y salen de la montaña. También han visto un ser llamado la Dama de Luz, que entran y salen de la montaña. Se supone que allí hay una base o un mundo intraterrestre. Increíble. Miremos un poquito más sobre ese tema. La gran base azul en la selva peruana, en el Alto Paititi, donde la Confederación de Mundos guarda importantes archivos con la historia de nuestro planeta. Esta base azul alberga a cientos de personas de igual que a decenas de naves de muchos mundos. Uno de los lugares del planeta donde se encuentra una base extraterrestre que han hablado los extraterrestres es precisamente la llamada Base Azul del Alto Paititi, en donde seres del planeta Venus trabajan permanentemente custodiando el lugar y apoyando a la raza humana y a todos los peregrinos. Muchos sabrán que yo el año 2005 regresé directamente al hospital. Cuando estaba recién convaleciente, el 30 de enero del 2006 y el 17 de octubre del 2006, los guías extraterrestres hablaron de otro viaje hacia el Paititi. Decían, por ejemplo, que el próximo año, el 2007, 7 personas, 2 de Uruguay, 2 de República Dominicana, 2 de México y 1 de Perú, están siendo llamados a dirigirse a la montaña del Alto Paititi, donde está la base de la Confederación de Mundos. Seguirán los pasos que fueron establecidos en viajes anteriores, solo que esta vez será con dirección a la base azul. Este viaje me tocó dirigir a los 6 muchachos extranjeros. Los indígenas nos acompañaron y ellos saben de la zona, que sí conocen la historia de la base azul. Incluso conocen el lugar, pero nunca se atrevieron a acercarse siquiera, por cuanto se produce inmediatamente tormentas y lluvias diluviales que cargan demasiado los ríos y no se puede avanzar. Los seres de la Hermandad Blanca viven en Paititi, no en la base azul. Su residencia es unas inmensas cavernas o galerías subterráneas que denominan el retiro interior, desde donde salen muchas veces y son vistos y conocidos como los Pacuris. Todo esto hemos vivenciado en esos viajes al Paititi. Pues entonces estamos hablando de la leyenda del Dorado, estamos hablando del país del Panquiatiti. Paititi, Painquinquín y Paiquinquín también. Y hay un símbolo dentro del Dorado, pues que básicamente el concepto del Dorado es porque había como un círculo de oro, algo así como esto, ¿no es cierto? Pero no era cerrado, sino que era abierto. Y ese símbolo para unos era el oro, para otros pueden ser una compuerta interestelar, para pasar de una dimensión a otra. ¿Qué sabemos de eso? ¿Qué nos pueden decir? Bueno, mira, Francisco Sosa Mandujano, ha investigado mucho sobre este tema de los discos solares. En el Perú estaría el disco solar madre, pero hay 13 discos solares repartidos en el mundo. Recordemos, Iván, que en la Sierra Nevada de Santa Marta se halla un disco solar también resguardado. ¿Cuál sería la función de este disco solar? Irradiar luz a la humanidad, funciona como un sol. Y eso fue creado en tiempos de los atlantes, en tiempos de la Lemuria. Recordemos Tiahuanaco en Bolivia, ¿cierto? Que era como una especie de plano
lemuriano y plano de Atlántida. Desde allí salen como estas creaciones de esos discos, pero ¿quiénes lo crean? Lo crean los lemurianos con sonidos, con irradiación, con palabras y con símbolos. En especial hay símbolos muy característicos del muro de Pucharo, donde están los rostros corazón, y que serían, como tú dices, Iván, como un espejo interdimensional. Yo les voy a decir una cosa, y lo digo porque lo he experimentado. Yo he estado en todas estas partes que hemos mencionado, en Machu Picchu, en las pirámides de México, en Egipto, y en todas partes les puedo garantizar que he sentido el péndulo. ¿Qué es el péndulo? El péndulo es como cuando tú vas en un barco, y es que cuando uno está navegando, uno no se da cuenta que uno siempre está haciendo este movimiento. Cuando te bajas a tierra incluso, sientes que te pasa eso. Pues les garantizo que eso pasa en estos sitios, y eso tiene que ver precisamente con esa, porque son portales de energía que están emitiendo frecuencias. Pueden ser frecuencias, digamos, yo creo eso, son frecuencias para nivelar la estabilidad de la tierra, de los seres humanos, de los animales. Entonces, muy interesante esto de... Francisco Sosa nos va a responder precisamente sobre el disco solar. Perfecto. Hablar de nuestro planeta es también hablar de la reconexión de los tiempos a lo que estaba destinado el planeta. Hablar de nuestro planeta es hablar también del gran disco solar, que fue construido por la luna blanca del espacio que llegó hace miles de años. El disco solar, hoy por hoy, es custodiado por los maestros de la luna blanca en el Paititi. Es una suerte de herramienta cósmica que actúa como una llave interdimensional, pudiendo, como ya ha ocurrido el 21 de diciembre del 2012, llevar al planeta entero al tiempo real del universo. A eso se conoce como la reconexión de los tiempos. El disco solar representa al Sol galáctico, al Sol central de la galaxia. El disco solar fue creado con procesos alquímicos que incluyen pensamientos, sonidos y emociones, y que debe vibrar primero desde nuestros corazones. Y para ello hay un mantra que nos han enseñado los extraterrestres en el viaje a Paititi 2005, que es el Am-On, A-M-O-N. Corazón del corazón. Hemos escuchado hablar mucho de estas palabras. Es el nombre que la Luna Blanca y la Confederación de Mundos, así como todos los planetas que han intervenido en el plan cósmico, le han dado al gran disco de oro alquímico del Paititi. Porque funciona como un corazón, expandiéndose y contrayéndose según la vibración, y también actúa como un lente y a la vez como un espejo dimensional. En algunos momentos refracta y en otros refleja. En él están grabados muchos pequeños corazones, con rostros que representan a cada uno de los seres humanos, a sus emociones, a sus pensamientos. Alrededor de sus centros estuvieron alguna vez adosados 12 discos menores que se encuentran ahora esparcidos por todo el mundo. Todos estos conocimientos y la activación del disco ha sido uno de los objetivos de mi segundo viaje. Yo pienso, Edison, que de todo lo que leemos, porque no podemos comprobar nada, aprendemos, ¿cierto? Y todo esto, digamos que precisamente la historia es como ese sitio en donde usted puede ir a consultar para que no le pasen cosas malucas en el futuro, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué aprendió nuestro querido Francisco de toda esta zona del Paititi? Además, Iván, que hay algo en estos recorridos iniciáticos. Se diría que
el recorrido a las selvas del Paititi o a ese mundo intraterreno es un viaje iniciático, así como uno lo hace a Egipto, como uno lo hace a Isla de Pascua. Entonces, ¿qué es lo que se encuentran allá? Eso es lo que nos va a responder el corazón del corazón, que es como llaman esa tierra, que fue con lo que se encontró Francisco Sosa y qué enseñanza espiritual le dejaron esos recorridos. Más de 5 viajes iban al Paititi. Son varias las enseñanzas espirituales que hemos recibido. Algunos que recuerdo son, por ejemplo, el retiro interior que estéis buscando está en vuestro interior. Hay otro que dice, prepárense ahora para cruzar el tercer cañón, que es el más peligroso y difícil, que es el de vuestro interior. Habíamos cruzado físicamente difícil 2 cañones, el Mecanto y del Temple, y nos decían que nos faltaba el tercer cañón. Los indígenas sienten que apoyándonos y acompañándonos podrían recordar y encontrar su origen, pues solos no pueden hacerlo, dado que tienen gran respeto a la guardiana que rige y resguarda el acceso, que es la Dama de Luz o Espíritu Planetario que llamamos. Que en sus mitos y leyendas, ellos los Machinyengas lo identifican como la Dama de Dávalos. La sabiduría secreta que guardan los Machinyengas se refiere al cañón del Mecanto. Ellos saben que Mecanto es el lugar por donde transita necesaria y obligatoriamente el espíritu en su retorno hacia las esferas celestes. Ellos saben y dicen que el río Shinquibene, a la altura del cañón del Mecanto, forma un remolino. Eso nos consta a nosotros. Al llegar allí, dicen, el espíritu se sumerge en él para liberarse de las impurezas y la densidad que aún arrastra de este mundo de tercera dimensión, purificando en esta especie de purgatorio, prosigue su camino hacia más allá, por lo que resulta inevitable cruzar ahora el segundo cañón o el cañón del Temple que hemos hablado, donde saben que existe una escalera cósmica a través del cual el espíritu ascenderá hacia la Vía Láctea para ser parte de ella, es decir, el mundo celeste de donde vinieron. Los Machinyengas aseguran que la reencarnación existe. Ahora, los viajeros y peregrinos hemos hecho este recorrido, hemos caminado los cañones, una y otra vez en cuerpo y espíritu, para conectar con representantes de la Hermandad Blanca, que para los Machinyengas vendrían a ser las dimensiones celestes. Podemos entender entonces el por qué los Machinyengas tienen temor de aventurarse por esos reinos. Solo se atrevieron junto con nosotros. La sabiduría Machinyenga explica también el concepto de Dios. Al Dios Todopoderoso lo llaman Tasurinchi, y al Hijo, o a su Hijo, Cristo, le llaman Yavireri, que vino a este mundo, según ellos, a enseñar a los Machinyengas virtudes de compartir como hermanos. También saben la existencia de un ser que representa el mal. A mí, en particular, la historia precolombina me parece fabulosa. Y en Colombia tenemos un personaje hermosísimo, que es la diosa Dabeiba, ¿cierto? Que es una diosa que bajó y le enseñó a los indios les enseñó la agricultura, les enseñó a tejer. Y es alguien muy especial, digamos, en lo que es la cultura precolombina colombiana. Pero en el Paititi hay también una diosa o un ser iluminado, una mujer siempre, que es simpático, ¿no? Bueno, tengamos en cuenta que todas las comunidades ancestrales, Iván, tienen como un ser de luz o una guía femenina. Eso es algo muy importante. Empecemos por la Virgen, empecemos por la Shiva o Vishnu, Isis, Insoberta, eso, la Madre Divina, la Madre Kundalini,
la diosa del mar. O sea, siempre hay una representación del espíritu planetario. Al parecer, en Paititi hay un gran secreto, hay un gran misterio, y es que existe un espíritu planetario. No es solo de esa zona, o sea, se identifica con esa zona como la madre de luz o la dama de luz, pero recordemos que esa zona también es llamada la selva madre de Dios, el Manú. Entonces, ese es el gran misterio. Entonces, Francisco Sosa nos va a responder precisamente sobre ese gran misterio, Iván. El planeta es un organismo vivo. Muchos ya lo sabemos. Es un ser viviente. Es nuestra madre. Nuestra composición material es la misma que de la madre tierra. Todas las culturas tenían como norma conocimiento de esto. Y pues me conecté con el espíritu planetario en el año 2010 en Paititi. Estábamos concentrados vocalizando el mantra Amón para activar el disco solar del Paititi. También a los 12 visualizaba a los 12 discos menores que estaban adosados al principal, empezando por el disco del símbolo del rombo, prosiguiendo en sentido horario. Cada vocalización nos proyectaba una alta vibración que lo vibramos con toda la selva, identificando a cada disco, a cada símbolo, con la firme convicción y sensación de contribuir para la reconexión de nuestro planeta al tiempo real del universo. No pensaba ni esperaba lograr experiencia alguna. Estaba muy satisfecho con lo logrado hasta ese momento. Sentía que la vibración y armonía del grupo iba en aumento y la selva entera vibraba con nosotros. En ese momento me pareció que todo se detenía. Todo estaba oscuro, negro como la noche, como si un pintor la dibujara a gran velocidad, de arriba hacia abajo, con pintura clara y brillante sobre un lienzo negro. Apareció los rasgos de una dama en movimiento. En ese instante, vi parada delante de mí una mujer joven y hermosa. La hermosa dama se acercó y me habló. Se presentó al mismo tiempo que extendía sus brazos, enseñándome cómo debía hacerlo. Claramente entendí que me decía: hijo mío, soy la dama de luz. Abre las manos con las palmas hacia arriba, porque vas a recibir. Era increíble. Obedecí de inmediato, aunque no comprendí la última parte del mensaje. Luego crucé las manos sobre el pecho en señal de aceptación. Bueno, Edison, uno va a Machu Picchu y bueno, hace el recorrido, te explican miles de cosas, pero uno no acaba de entender exactamente qué fue Machu Picchu. Por ahí dicen que era un sitio donde se guardaban las vestales incas. Es una posibilidad. Pero finalmente estuvo tanto tiempo oculto como las pirámides, lo que decías tú ahorita. Estuvo en un momento dado como en el desierto de las pirámides, a Machu Picchu lo tapó la naturaleza. ¿Qué es exactamente Machu Picchu? Iván, Machu Picchu está compuesto por tres montañas. Está el Machu Picchu, el Huayna Picchu, que es una montaña más alta, pero también está el Uchu Picchu, que era una especie de santuario espiritual. Se decía que Machu Picchu era una escuela iniciática, un santuario, así como vemos en Egipto, que también decían que la Gran Esfinge y las pirámides eran centros de estudio iniciáticos. Maravilla. Entonces,
Francisco Sosa nos va a preguntar sobre Machu Picchu, sobre este misterio, Nos sobre va a esta contar. historia. Sí. Sí, señores. Pude explorar Machu Picchu en junio de 2010. He llegado a la certeza de que para acceder en aquellos tiempos a Machu Picchu no era tan fácil. En resumen, puedo decir que en su esplendor, todo Machu Picchu era como una universidad de altos estudios metafísicos y metapsíquicos. El lugar, como muchos conocen seguramente, tiene dos secciones. Una al sur, el macizo llamado Machu Picchu o Montaña Vieja o Mayor, según la tradición, lógicamente. Y la otra parte al norte, delgada y erguida, llamada Huayna Picchu, Montaña Joven o Menor. Pero en realidad es en el centro de ambas montañas que se encuentra la ciudadela o santuario. Pero existe una tercera montaña, llamada Uchuy Picchu o la montaña pequeña, al cual el estudiante tiene que ascender primero, antes del Huayna Picchu y de la montaña antigua. Según todas las definiciones escritas que podemos encontrar sobre Machu Picchu, y ustedes han leído mucho seguramente, nos dicen que en quechua significa montaña vieja. Esta definición o interpretación a mí me parece inexacta, por cuanto vieja es sinónimo de decrépita o tal vez caduca. Por eso que yo lo he bautizado como montaña antigua. Y estando en la montaña antigua, camino a la cima, por ese sendero que lleva a la montaña antigua, me pregunté, ¿por qué y para qué habrán construido este sendero? ¿Cuál era la finalidad de este camino? Fueron preguntas sinceras que brotó de mi corazón. Ahí mismo llegaron las respuestas a mi mente. Entonces visualicé imágenes tenues y la voz sin voz que yo le llamo me habló. Esto fue un camino iniciático que tenía que ser recorrido por el que pretendía ser soberano inca, sacerdote inca y todo aquel que seguía el camino místico y espiritual, el que quería ser autoridad. Pero mucho antes tenía que ascender primero al Huayna Picchu y haber pasado las pruebas sin errores, guiado solo por su interior. A su regreso demostraría con hechos lo aprendido y después aspiraría a subir a Machu Picchu o la montaña antigua. Entendí en ese momento el por qué y para qué había sido construido todo ese complejo en ese lugar especial y estratégico, y el porqué de todos los detalles de cada templo, de cada piedra. El nombre adecuado era para mí Santuario Inca o Universidad Picchu, de altos estudios místicos y espirituales. Siendo así, ¿qué duda cabe que debía existir un camino hacia el Paititi desde Machu Picchu? Pero no tengo información ni certeza al respecto. Bueno, recordemos lo que les dije ahorita de los sumerios. Cuando viene la glaciación, los sumerios o los Anunnakis que habitaban toda la tierra de Sumeria van hacia el otro lado del mundo, es cuando descubren posiblemente México y Perú. Pero hay una cosa que es simpática y es que a ellos aparentemente les gustaba vivir en las zonas frías, en las zonas donde había nieve. Por eso, ahora que se está descongelando la tierra, es tan simpático que se estén encontrando tantas cosas, digamos en los polos, en estas zonas que se están descongelando, pero particularmente en Perú hay una montaña donde dice que llegaron esos habitantes que venían del cielo, ¿no? Bueno, hay una montaña que la llaman Huaytapallana.
que es donde los dioses que bajaron del cielo, la llaman la montaña donde los dioses bajaron del cielo. Recordemos también montañas como el Monte Hermón o muchas montañas en el mundo, donde también se dice que bajaron dioses en sus tortugas estelares o en sus platillos voladores o naves estelares. En los tiempos antiguos les llamaban tortugas, les llamaban ballenas, les llamaban estrellas, en fin. Pero hay muchas montañas misteriosas en el mundo. Le doy la más conocida. Sí. El monte Sinaí. En el monte Sinaí le dieron a Moisés las tablas de la ley. Nada más y nada menos. Bueno, señor. entonces, ¿qué nos va a hablar Francisco de este tema? De Francisco Sousa nos va a hablar de esa gran montaña donde bajaron los dioses. Ok. Conocido también Huaytapallana, el nevado de los dioses que bajaron del cielo. Cuando por primera vez me enteré del nevado Huaytapallana, este estaba rodeado por una sugestiva leyenda. La leyenda, en resumen, dice más o menos así: Amaru, hijo del señor Pariacaca, del dios Pariacaca, era un hombre muy curioso y desafiante. Así se convirtió en águila para ver desde lo alto todo. En su vuelo, llegó a Huaytapallana. Notó un lugar verde lleno de flores en medio de las rocas. Al bajar, llegó al lugar y vio una doncella muy hermosa en el corazón del nevado. La bella joven era hija de Huayayo Carhuincho. Tenía por nombre Huaytapallana. Los jóvenes Huaytapallana y Amaru se enamoraron, pero sus padres, los dioses Pariacaca y Huayayo Carhuincho, se enemistaron por el amor que surgió entre ellos, porque Amaru estaba en adulterio. Huayayo Carhuincho mata a Amaru. Al enterarse, Pariacaca venga la muerte de su hijo y mata a Huaytapallana y a sus 5 hijas. Al enterarse de esto, Huiracocha, el dios Huiracocha, castiga a ambos y son enterrados bajo el hielo del gran nevado. Dice la profecía que al desaparecer Huaytapallana, los 2 dioses quedarían libres y retornarían su lucha. En 2016, en Huancayo, a sugerencia de los seres extraterrestres, se organizaron y llevaron a cabo 2 encuentros de contactados. El primero en Matahuasi, en mayo, el segundo en Huaytapallana, en agosto. En esos encuentros supimos que esa fecha se llevaba a cabo un concilio de proporciones en la base extraterrestre existente en Huaytapallana, a donde llegaron seres de distintos mundos. Como muestra de su realidad, pudimos fotografiar a una nave sobre el nevado a las 3:30 de la tarde del 8 de agosto de 2016, ante 84 testigos de diferentes partes del mundo. Hemos encontrado señales para ubicar el ingreso al retiro interior. Hemos llegado a la certeza que para que la montaña devele sus misterios, es necesario meditación de seres alineados en sus 3 planos, físico, mental y espiritual. No tenemos información certera de la conexión del Paititi. Obvio, yo no podría comprobar lo que voy a decir, pero mi sensación es que todo lo que tiene que ver con la Lemuria viene del Pacífico, ¿no es cierto? Y de pronto lo que tiene que ver con la Atlántida viene del Atlántico, como su nombre lo dice. Pero la Lemuria específicamente, y por eso digamos que Suramérica tiene tanta influencia Lemuria, específicamente viene de qué zona, el Tiahuanaco, ¿cierto? Tiahuanaco. ¿Qué es el Tiahuanaco y qué? Tiahuanaco fue una zona que también encontraron enterrada en Bolivia, ¿sí? Y tiene miles de años de haberse descubierto. También allí se dice que fueron los lemures los que construyeron esa zona. Luego fue habitada por los atlantes. Aunque digamos que los atlantes son del Atlántico, también Tiahuanaco sería como una especie de plano de cómo construyeron luego la Atlántida en el Atlántico.
De manera que lo que Francisco Sosa, la pregunta para Francisco, es si la Lemuria, qué relación tenía el Perú ancestral con la Lemuria. Nuestra información es algo concreta. Sabemos, por ejemplo, que Manco Cápac era de ascendencia venusiana. La información sobre la relación entre la Lemuria y el Perú ancestral es poca, pero muy sustanciosa. Sobre Lemuria sabemos que primero fue colonia o puerto de Tiahuanaco, de aquella lejana Lemuria. Luego, al hundirse Lemur o Lemuria, surgen los Andes y el puerto es víctima de la catástrofe. Después fue repoblado por atlantes y venusianos. Hubo atlantes que se unieron y formaron la colonia Atlante de Tiahuanaco, que se relacionó con los colonizadores de Venus, pues eran amigos, pero eso ocurrió después de la Lemuria. Completando, puedo decir que en abril del año 2011, un grupo de 17 personas fuimos dirigidos hacia la Antártida, más específicamente a Ushuaia, a la Patagonia Argentina, en representación del grupo de contacto y de toda la humanidad, según decían los extraterrestres. Estábamos invitados, autoconvocados, a sintonizar con la memoria de Lemuria, del 1 al 6 de abril del 2011. Nuestros hermanos mayores consideraban muy importante la activación del chakra coronario del planeta, que es la Antártida. Nos aseguraban que estábamos preparados para dicha labor, así como para recibir la información de la memoria lemuriana. Los lemurianos avanzaron tanto tecnológica como espiritualmente, llegando a descubrir que estaban viviendo en un tiempo alternativo, paradójico, y que podrían sincronizar los tiempos y dar el salto cualitativo de toda la humanidad. Esto motivó los celos y envidia de los extraterrestres negativos que nos resetearon y nos hicieron retroceder y olvidar todo 10.000 años, por 10.000 años, aunque usted no lo crea. Edison, volvemos al tema de la historia. A mí me sorprende cómo Américo Vespucio, en 1500 algo, o 1400, finales de 1400, fue capaz, recorriendo en barco las costas de América, de pintar el mapa. O sea, cómo tiene la capacidad de ver desde abajo lo que se debería ver desde arriba. Y esto sí que es significativo en las líneas de Nazca, porque digamos que el que hizo las líneas de Nazca tendría que haber visto lo que estaba haciendo desde abajo, ¿o no es así? Conoces también las líneas de cultivo, esas figuras de cultivo en Inglaterra. Claro, por supuesto. Entonces, solo se pueden ver desde el aire. O sea, si bien las personas la caminan, digamos, en el sitio, no pueden apreciarse sino desde el aire. Entonces, tengamos en cuenta que las líneas de Nazca parecieran helipuertos o aeropuertos con las figuras, pero no solo figuras ancestrales de ciertos animales, pues, de la región, sino también de dioses o de seres extraterrestres, que esto es lo más misterioso de las líneas de Nazca. Dejemos que Francisco nos hable un poco sobre las líneas de Nazca. Líneas de Nazca o geoglifos de las Pampas de Nazca. Están ubicados en la región Ica del Perú. Fue declarado Patrimonio Histórico Cultural por la UNESCO el 17 de diciembre de 1994, señalando que ellos son un grupo de geoglifos más destacado del mundo y son incomparables en extensión, magnitud, cantidad, tamaño y diversidad de cualquier otro trabajo similar en el planeta. Su significado, a ciencia cierta, aún es un misterio. Hay muchas interpretaciones
desde calendarios astronómicos hasta astropuertos para naves extraterrestres. Todos los estudiosos, o la mayoría de ellos, coincide y cree que los geoglifos de Nazca, así como cualquier petroglifo del mundo, no han sido hechos por extraterrestres, sino por los humanos. Tal vez para registrar sus conocimientos de la vida extraterrestre, a quienes por medio de los geoglíficos les solicitaban que regresen. Y pronto. Se dice que fueron construidos en la época que no se conocían aviones ni helicópteros, lo que sugiere que el mensaje era para el futuro, porque solo se puede observar desde el espacio. Sin embargo, la belleza de las líneas de Nazca se puede contemplarse desde lo alto de las colinas circundantes que hay, lo cual cambia radicalmente el modo de comprenderlas. De hecho, fue desde las colinas circundantes que fue descubierto. En el año 1981, desde una colina, pudimos contemplar las pampas, las figuras en las pampas de Nazca. En aquel tiempo, se nos decía que el colibrí significaba mensajero, el mensajero de los dioses. ¿Sabéis acaso dónde estéis? Fue la pregunta que nos lanzaron los guías extraterrestres. Pronto lo descubriréis, fue el aliento recibido en esas planicies solitarias. Los geoglifos, en mi humilde opinión, posiblemente señalaban caminos y senderos construidos para resaltar la conexión del ser humano con la naturaleza, del hombre con la madre tierra. Y bueno, amigos, no se les olvide que venimos de las estrellas y viajamos hacia las estrellas. Por eso este programa se llama Viaje a las Estrellas. Y también, Iván, recordemos que con este programa lo que pretendemos es, con invitados nacionales e internacionales, responder preguntas que los seres humanos nos hemos hecho desde tiempos inmemoriales. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es nuestro origen? Si venimos de las estrellas. ¿Vida después de la muerte? ¿Existe Correcto. eso? ¿Existen los ovnis o los extraterrestres? Exactamente, y con respeto. Nada de lo que decimos acá es dogma, son simplemente opiniones o investigaciones que han hecho todas las personas, pero es usted quien tiene que tomar sus propias conclusiones. Nosotros simplemente le estamos mostrando las cosas para que usted saque sus conclusiones y nosotros le damos las gracias por aceptarnos y por escucharnos. Ahora, Iván, recordemos nuestras redes sociales acá abajo para que nos visiten, se suscriban, activen la campanita para que estén pendientes de nuestros programas. En Viaje a las Estrellas. Hasta pronto.